Buenas tardes, hoy en la cátedra de actor y personaje hablaremos un poco acerca de la evolución del teatro, la evolución de la actuación en el teatro. Entonces, bueno, primeramente pues hablaremos qué es una interpretación teatral como primero. Entonces, se dice que una de las principales funciones que cumple la interpretación teatral en los actores es dotarlos de herramientas necesarias para lograr caracterizar o representar a un personaje. En algunos casos en obras de teatro, que son algunos de los casos de las obras de teatro que son representaciones y sucesos históricos. En otros casos como son historias y personajes innovadores que se adecuan a la historia, o sea, historias antiguas, y lo que hacen es, o sea, como adecuarla a los nuevos tiempos. Entonces es como eso, dando como algunos episodios que pueden cambiar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. O sea, cambiamos como el contexto, hacemos como cambio a la historia, lo que hacemos como innovar a los personajes, pero sigue siendo, o sea, teniendo el mismo impacto del mensaje, o sea, teniendo claro y sin cambiar como ese sentido que tiene como el mismo mensaje de la historia. Entonces, partiendo de ahí, entonces decimos que la evolución de la interpretación del teatro pues surge de la antigua Grecia. O sea, hablamos de a lo largo de la historia el actor de la antigua Grecia, el actor de la antigua Roma, el Renacimiento, clasicismo, la Ilustración, el romanticismo y el actor actual. Bueno, se dice que el actor de la antigua Grecia, su forma de actuar era artificiosa, rítmica y con cierta grandilocuencia. O sea, era como, o sea, esa persona exagerada. Se dice que en este tiempo el actor griego era una persona, bueno, era todavía voluntario. En ese tiempo el actor era voluntario, usaba túnicas con colores significativos, amplia, con adornos, para parecer más grande, utilizaba máscaras, expresiones cómicas, trágicas, o sea, así mostraba más sus expresiones, la voz, el tono de la voz era potente, que las personas escucharan. Se creían como un semidios, o sea, en el teatro griego los actores se creían semidioses, o sea, ellos todopoderosos. Entonces es más que todo, en ese tiempo era así, o sea, era un ser sobrenatural o una gran marioneta. Así eran los actores de la antigua Grecia. Entonces seguimos. Bueno, también se dice que aparte de los actores, o sea, aparte de los actores, en el Gran Teatro también existían actores de tipo mimos, también existían los mimos. Era un arte lúdico, callejero, próximo a la farsa, a la comedia del arte. Era un tipo burlador, farsante, crítico con la realidad. Y era la pomposidad del teatro oficial. O sea, en la antigua Grecia también se veía el teatro del mimo, el actor mimo. Bueno, cuando entramos a la antigua Roma, se dice que el actor romano, en cambio, era un esclavo. Se dice que era un espectador, o sea, era un esclavo y los espectadores eran los señores. O sea, eran los que tenían el poder, que los mandaban a ellos, eran, o sea, sobre ellos. Los actores ahí no eran como, no tenían como libre, no era un hombre libre, sino que participaban voluntariamente en un ritual del teatro. O sea, ellos eran esclavos. Y aunque era basado en el teatro griego, era una simple distracción. O sea, ellos solamente eran como un comediante, o sea, una comedia. Ellos lo que hacían era
alimentar, o sea, ellos lo que hacían era, o sea, ellos alegraban, o sea, alegraban a los señores, lo que hacían era distraerlos. Ellos eran una distracción más, eran esos actores en la antigua Roma. Se dice que la forma de actuar cambió al alejarse el carácter ritual y religioso del teatro griego. Entonces, y centrarse en los problemas cotidianos de los mortales, o sea, en la cotidianidad, en la guerra, en lo que pasaba en ese tiempo. Entonces, como que cambiaron eso y se fueron básicamente en el alejamiento de rituales religiosos y la secularización y el banalismo. O sea, ellos comenzaron, el arte del actor produjo su lenta desaparición de todas esas cosas. Fue lo que pasó básicamente en la antigua Roma. Bueno, cuando hablamos del actor medieval, se dice que reaparece después de casi 5 siglos de silencio teatral, provocado por la persecución y la prohibición por parte de la Iglesia. Se sabe que hubo un tiempo donde la Iglesia tuvo mucho poder, impuso como un roto, o sea, como que una división, y la Iglesia mandaba mucho. O sea, era lo que la Iglesia dijera, como la Iglesia dijera, era lo que podían hacer las personas. Entonces la Iglesia tuvo mucho que ver en el teatro, en toda esta secuencia del tiempo que ha pasado, y la Iglesia tuvo un auge impresionante en el teatro, por así decirlo. O sea, en un tiempo la Iglesia era la que mandaba y decía qué se podía y qué no, y cómo se tenían que hacer las cosas. Entonces decimos que en el teatro medieval ellos comenzaron a actuar en recintos abiertos, directamente en la calle, cerca de los espectadores. Crean una forma expresiva realista, que pretende sobre todo impresionar al público. O sea, ahí comienzan a querer que el público se enamore de ellos, o sea, a ser parte del público, y recurren a la maquinaria teatral, espejos, doble fondo, similares a las técnicas actuales, o sea, de la magia actual, y otros trucos como chorros de sangre real, de animales, que brotaban ante los ojos de los espectadores, y hacían como sacrificios humanos, o sea, la escena del sacrificio humano, y más que todo hacían como que el espectador como que le llamara la atención y vieran como que la realidad de lo que estaba sucediendo. Bueno, cuando entramos al Teatro del Renacimiento, se dice que la actuación, o sea, se convirtió la actuación como en una profesión. López de Vega hacía un teatro comercial en toda regla, o sea, los actores se ganaban la vida haciendo teatro. O sea, en este punto del teatro es donde los actores en realidad toman esto como su carrera, como un diario vivir, como es mi trabajo, o sea, es mi profesión y esto es lo que yo hago. Entonces, en el tiempo del Renacimiento ya el teatro se convirtió en eso, en una profesión. Los actores se ganaban la vida haciendo teatro. Bueno, en España los actores eran verdaderamente ídolos del público. O sea, como que cambiamos esa perspectiva de lo que venían siendo los actores antes, que fueron esclavos, fueron personas que... también fueron personas que para llegar a un rango tenían que tener mucho, ¿cómo decirlo? O sea, como una palanca ahí, porque, bueno, es donde llega el punto de, ya vamos a decirlo acá, ya que tocamos el tema, es donde surge el fenómeno de las estrellas,
que decimos que eran o sea, los actores eran como por rangos, habían por rangos y los recintos también, o sea, depende del poder que tuvieran las personas, así mismo podían ver a las estrellas. O sea, habían actores que venían desde pequeños, o sea, que no eran nada como la superestrella que todo el mundo los veía. En ese tiempo tenían, o sea, entraban por distintas partes, tenían distintas puertas, entradas, salidas, tenían recintos pequeños donde podían salir a fumar. O sea, era impresionante el poder que tenían las personas en el teatro, que todo era como por rango y, o sea, dejaban a un lado lo que en realidad, o sea, dejaban a un lado en realidad la historia que quería mostrar el personaje, o sea, que quería mostrar el actor, y eso lo dejaban a un lado, ahí eso no importaba. Entonces, era impresionante, o sea, censuraban, o sea, modificaban el texto de los autores sin ningún pudor, buscaban un aplauso fácil, la popularidad. O sea, todo eso se convirtió así. En Australia, en Francia surgen nuevos modelos musicales como la operata, con temas irrelevantes, bailes, cantos y decorados al gusto de la burguesía. Entonces se dice que se extiende rápido a otros países como Europa. Y a todo esto hay que añadir que el teatro público que surge en aquella época está en manos de los poderosos, como ya lo decía, que se convierten en sus juguetes. O sea, el actor allá simplemente era como para divertirlo, o sea, alegrarlo. Entonces, ellos son los que controlan el teatro en ese tiempo. Entonces, entonces como decía, que los espectadores tenían su propia parte del público asignado, o sea, separados de otros. O sea, cada quien tenía, depende a su estrato social, a su estatus, ellos tenían su parte donde podían entrar y salir, o sea, tenían bares y todo eso. Y los propios actores estaban clasificados según la categoría, desde estrellas hasta los figurados, o sea, personas que, o sea, eran debajo, que estaban ahí, que no tenían ningún valor para ellos. Entonces ahí es donde decimos que surge el gran movimiento naturalista, que decimos que salen las dos ramas, las dos ramas, y más que todo el movimiento que fue por Friescher y por Haipon en Francia. Entonces se dice que ahí fue donde inició. Entonces que sería el actor naturalista y el antinaturalista. Bueno, estaba hablando del Renacimiento, que les estaba hablando de eso. También dice que aunque las obras estaban escritas previamente y se representaban en versos y ricos y precisos a la hora de recitarse, se permitía también cierta libertad para la improvisación. O sea, estas personas también podían improvisar, y es cuando surge la primera escuela de actuación, vinculada sobre todo al actor y a la compañía. Esto se hace en el Renacimiento. Bueno, en el actor del clasicismo se dice que es un tipo de actuación exagerado, amanerado, cantarín, con un exceso de voz y de gestos. O sea, utilizaban mucho la voz y el gesto. O sea, se dice que era un tipo de actuación relacionado a la recitación, a la declamación. Entonces, ellos más que todo utilizaban, era un tipo de actuación muy exagerado. La actuación, los actores de esa época eran parodiando, o sea, ellos hacían parodia frecuentemente en sus obras, o sea, al amaneramiento de los actores de la época. ¿Qué más digo de ahí? Bueno, en ese tiempo no tenían en cuenta la obra en sí, o sea, ellos lo que trataban era de llamar la atención al espectador, o sea, sin tener en cuenta en realidad la obra y lo que querían mostrar. Ellos simplemente querían que
el espectador los mirara, o sea, ellos llamarle la atención al espectador sin mirar en realidad lo que en realidad ellos estaban mostrando. Bueno, se dice que en el teatro de la Ilustración hay 3 diferentes existencias escénicas muy importantes, que son el hombre en su naturaleza humana, el personaje ficticio en el autor, el personaje creado por el actor y el papel. Diderot es considerado el actor del arte como un oficio bello y muy útil, comparado con el actor sacerdote, que era capaz de expresar incluso más de lo que el actor pudiera surgir en el personaje. Entonces, ¿qué más? Bueno, entramos entonces a las corrientes y decimos que la corriente naturalista de finales del siglo XIX, representada por los franceses, Stanislavski, se pone a la rutina del patrón en el dividismo y el esquematismo de la actuación. Bueno, se dice que se crean métodos de actuación, la cuarta pared y el sistema de Stanislavski, que pretende organizar el trabajo del actor sobre sí mismo y sobre el papel, centrándose en la construcción del personaje a través de los estímulos internos y una precisa observación de los comportamientos humanos. Bueno, el actor antinaturalista, casi al mismo tiempo que la corriente naturalista, surgieron sus conceptos contrarios respecto al arte de actuar, en gran parte gracias a la aparición de la figura del director de escena moderno, que se hacía cargo de la totalidad de la puesta en escena. Hasta entonces, este papel había estado desempeñado por los primeros actores y sus propios autores. Bueno, Gordon Craig, con sus aspiraciones totalitarias. Bueno, Gordon Craig fue uno de los personas que encontraba él decía que el director era el director de la escena a la hora de realizar y dominar la puesta en escena. Encontró una dificultad, encontró en el actor una dificultad, casi un estorbo. O sea, él dice que el actor, por sobresalir en el escenario y atraer la actuación del público, provocaba la pérdida de la puesta en escena por parte del director. O sea, Crane dice que el actor renuncia prácticamente al actor naturalista, subordinándole el papel de una marioneta obligada a realizar las indicaciones del director. O sea, Gordon Craig dice que el actor, por estar pendiente de todo eso, como que en realidad pierde la esencia de lo que en realidad tiene que hacer el actor. Entonces es lo que dice básicamente Gordon Craig ahí. Entonces, bueno, hablemos un poco acerca de... Bueno, hablemos del concepto de acción Stanislavski. Bueno, la acción es la imitación de una acción. O sea, se dice que es el motor del comportamiento del personaje. Decimos que eso es la acción. Es el objetivo del personaje dentro de la obra. La motivación. Es la motivación, el objetivo dentro de la escena. Básicamente el concepto de acción es imitación de acción y acción motor del comportamiento. Entonces se dice que se dice que La Gaviota de Anthony Chekhov en 1860 y 1904 fue el comienzo del arte contemporáneo. O sea, algo muy importante que fueron las partituras, que fue la división que un actor hace con el director, Harold Pinter, que nos habla sobre el objetivo de cada fragmento, que hablarán en una lengua inventada para asegurarse de la que está detrás de la palabra y de sus acciones.
la herramienta para poder trabajar. Nos habla del simbolismo que plantea las pausas que nacen de la crisis del lenguaje, el silencio, que es la impresión de la verdad. Entonces son las formas de las pausas, del simbolismo, lo que llevan a la verdad. Y la verdad está en el silencio, porque las palabras ya no sirven. En la decisión está la interpretación. Se dice luego que se explora donde toda la vida el actor construye un marco donde puede experimentar. Entonces, bueno, más que todo eso, espero haya sido de su agrado. Entonces, como un poquito de todo lo que pudimos ver este corte de actor y personaje. Gracias.